Bienvenidos otra vez a este espacio en contexto por Venezuela News. Con este servidor Carlos Arellán Solórzano les saludamos desde Caracas, Venezuela. Espacio destinado para revisar, ampliar con analistas temas esenciales, fundamentales del acontecer internacional. El de esta jornada va a ser la víspera ya de los 2 años de la operación especial rusa en Ucrania, la cual al comienzo se planteó 4 objetivos, así los explicó el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin: la protección de la población rusoparlante en el Donbass, la desmilitarización de Ucrania, la desnazificación también de ese país y llevar a los tribunales a las autoridades políticas y militares que desde 2014 ordenaron crímenes, actos de guerra, matanzas en contra de la población del Donbass, de las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk. Dos lugares que empezaron a hacerse mucho más familiar, mucho más frecuente en las noticias que leíamos o veíamos en la televisión o en redes sociales, y sobre los cuales vamos a conversar cuál es el panorama actual de estos dos lugares ya reunificados a Rusia, con nuestro invitado en la jornada de hoy, a quien ya tenemos en pantalla. Se trata de Carlos Mamani. Él es sociólogo peruano, periodista, analista geopolítico, está doctorando en Relaciones Internacionales, es colaborador permanente con los tanques de análisis Asia TV de Argentina, también colabora con CREI de Nicaragua, geopolítica.ru de Rusia, y también es el líder del proyecto Patria, un proyecto comunicacional alternativo en redes sociales, en las plataformas digitales, para también poner a disposición de ustedes estos temas. Damos la bienvenida a Carlos, estás en Moscú. Hola Carlos, Tocayo, muy buenas tardes por allá. Son las 8:45, 50 ya de la noche, casi 9 de la noche por acá en Moscú, con otro clima, otras latitudes, otras longitudes, pero bueno, aquí estamos para poder servirte respecto a ciertas inquietudes de tu público y de tu audiencia, que desde ya le enviamos un saludo fraternal, nuestro americano, ¿verdad? Y sobre todo porque recientemente hemos estado, ¿no?, en estas regiones que tú bien has descrito, que son las regiones del Donbass, ¿no? Precisamente en la República Popular de Lugansk, en una misión periodística internacional para dar cuenta, pues, testimonio de cómo se está viviendo la situación de estas regiones históricamente relacionadas, vinculadas, ¿no?, dentro de la órbita cultural e histórica de la Federación. Dos lugares, Lugansk y Donetsk, que antes de la reincorporación, la reunificación a Rusia, eran parte del territorio de Ucrania, y que a partir de un referéndum sus poblaciones se pronunciaron en favor de reunificarse a Rusia porque ya no se sentían ucranianos, y desde Kiev prácticamente los trataban como ciudadanos de segunda, tercera categoría, los cuales eran prácticamente desechables y asesinados en operativos militares reiterados. Estuviste ahí con motivo de un tour press, un viaje que, que organizaron para la prensa internacional y también local en Rusia, para ir a este lugar. Te pregunto, ¿quién organiza, quién lleva adelante, desarrolla esta iniciativa de llevar a los periodistas a esta zona ya de Rusia? Mm. Esto lo organiza la Duma Estatal a través de su presidente, el señor Alexander Babkov, en un intento, ¿no?, de generar lo que es diplomacia popular a través de un press tour, como bien mencionas, ¿no? Una misión periodística internacional a través de la cual, como ya venía contando, se tenía que dar cuenta, ¿no?, de todos los periodistas que hemos compuesto esta misión periodística internacional de diversas nacionalidades. De Europa ha habido gente de Italia, de Francia, de Bélgica, gente de Holanda, ¿no? También de la misma Rusia, incluso de Estados Unidos. Y por el lado de nuestra América, de Latinoamérica, Sudamérica, estuve yo como peruano. Ha sido un honor ser el único latinoamericano en esta misión periodística internacional, junto también con gente de España, ¿no? Entonces, no hemos estado en Donetsk en esta oportunidad. Hubo un press tour anterior el año pasado, donde yo no pude estar, y allí sí se viajó a Donetsk. Esta vez ha ido a la República Popular de Lugansk, precisamente, y algunas localidades no claves dentro de todo este conflicto, como fue Severodonetsk, Krasnodon, y bueno, te puedo ir contando según vayas haciendo tus preguntas, estimado Carlos.
Gallo, te quiero preguntar justamente por Lugansk. Estuviste en Lugansk. ¿Cuál es la situación de seguridad en estas zonas? Porque de un tiempo para acá se habló de que se recuperaba o se tomaba un control efectivo de parte de Rusia de estos lugares, pero no está 100% cerrado el tema del control militar porque se lee frecuentemente de ataques por parte de Ucrania que todavía tienen a su alcance con el armamento que disponen objetivos civiles en las ciudades. ¿Cómo es la dinámica, cómo es la rutina de estos ciudadanos que todavía tienen que, que seguir lidiando con esta situación, aun cuando ya se resolvieron separarse de Ucrania y ahora colocarse bajo la administración de Rusia? Mm. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, es bueno poner un contexto histórico, ¿no? Porque esta región históricamente, tú sabes, ha sido siempre más rusoparlante, ha sentido mucho más filiación histórica, cultural con respecto a Rusia que a la propia Ucrania. Y dicho sea de paso, en su momento Ucrania simplemente fue un solo pueblo con Rusia, junto con Bielorrusia, ¿no? Son los pueblos eslavos orientales que hace 1000 años se fundan y bueno, los rusos son los que lograron acceder a mayores capacidades territoriales, ¿no? Yo no entiendo la verdad cómo es que se ha logrado esta situación de hacer pelear a pueblos que ni siquiera, bueno, dicen muchos hermanos, yo creo que son lo mismo, no siquiera son hermanos, son lo mismo. Y se ha llevado toda esta situación en un intento por desgastar a Rusia, ¿no? O sea, no nos olvidemos que históricamente la región del Donbass siempre fue más proclive, ¿no? En diversos formatos de la Rusia histórica a Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, para ir muy lejos, por ejemplo, los colaboracionistas del Tercer Reich alemán, de la Alemania nazi, de Hitler, no estuvieron nunca en el Donbass, siempre estuvieron del lado occidental de Ucrania, Kiev, Volhynia, Galicia, ¿no? Por el contrario, siempre encontraron férrea resistencia en el Donbass. Es terrible cómo es que la existencia actual de remanentes con la ideología neonazi, ¿no? Enarbolan esvásticas, simbologías como la Cruz Gamada, el Volksengel, ¿no? Que usa el batallón Azov del ejército ucraniano. O sea, es una realidad que dentro del ejército ucraniano esta ideología está totalmente ha permeado, ¿no? Todos los grandes escalafones dentro de los grupos oficiales y dentro de los grupos paramilitares, ¿no? Como el propio Batallón Azov, el Batallón Svoboda, que hacia el 2014 fueron bastante famosos por atrocidades que cometieron en el Maidán, que cometieron en Odessa, ¿no? O sea, esa es una realidad dentro de Ucrania, no es una mitología que ha enarbolado Rusia, que ha creado Rusia, no, 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 nada que ver. Esto se vive dentro de Ucrania, es una realidad concreta, es la ideología de Estado que siempre, y a pesar de los eslóganes derechos humanistas, liberales, democráticos, ha sido apoyado abiertamente por Occidente. Esto siempre lo supo Estados Unidos, esto siempre lo supo la Unión Europea, sin embargo, no les importó, como alguna vez dijo el presidente de Siria, ¿no? Bashar al-Assad, Occidente no tiene moral, si tiene que hacer algo con gente mala, lo va a hacer, y de hecho que así ha sido, ¿no? No olvidemos que Victoria Nuland visitó justamente en ese periodo del Maidán, en 2014, financió estos grupos que luego tomaron poder, ¿no? Zelensky simplemente es heredero de Petro Poroshenko, que ya antes que él mencionaba el exterminio de la población del Donbass públicamente. En sus mítines decía, mientras nuestros hijos, y esto está grabado y lo pueden encontrar, vayan a las escuelas, sus hijos, o sea, refiriéndose a la gente del Donbass, se esconderán debajo de sus sótanos, haciendo entender de que los bombardeos iban a ser implacables. Y de hecho así fue, ¿no? Desde el 2014, con armamento de la OTAN, Ucrania ha venido exterminando a lo que es jurídicamente era su población, ¿no? Dentro de su territorio, que nunca se les perdonó justamente ser rusoparlantes, porque étnicamente, genéticamente, o sea, si tú ves un ruso eslavo con un ucraniano que también es eslavo, prácticamente es lo mismo, ¿no? Sin embargo, acá por una cuestión lingüística y por el neonazismo sembrado, ¿no? Desde Occidente fomentado, se ha creado toda esa rusofobia, ¿no? En contra de esta población que viene siendo masacrada, ¿no? Ya a la fecha son casi 15.000 muertos. Y sobre todo civiles, o sea,
el ejército ucraniano siempre ha tenido, no es que ha sido una casualidad, que de repente un misil se equivocó, no, siempre ha tenido como objetivo los objetivos, la población civil dentro del Donbass, dentro de Donetsk, dentro de Lugansk y dentro de todo esto que vimos. Eso, obviamente esto no se cuenta en las noticias, no se dice, no se ha dicho que es esta ideología que instrumentaliza a Occidente para su objetivo estratégico de desgastar a Rusia, ¿no? De movilizar material estratégico, armamento táctico estratégico a las fronteras de Rusia, que son, estamos hablando de armas nucleares, ¿no? No es que a Ucrania se la quiera incorporar a la OTAN para protegerla de que en realidad lo que se quiere utilizar es lo que se hace con todos los territorios de la OTAN, como en Europa, por ejemplo, ocupar territorios para movilizar los intereses estratégicos de Estados Unidos, del mundo anglosajón, dentro de todo ese territorio, ¿no? Y obviamente Rusia siempre va a ser una amenaza, porque históricamente ha sido un pueblo que no se ha llevado muy bien Occidente por intentar siempre llevar sus propias formas políticas, su propia forma de entender la democracia, su forma propia de entender la economía. Entonces, esos son detalles importantes que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Sin ir muy lejos, son aspectos claves históricos que considero se tienen que conocer, ¿no? Para más o menos tener un abordaje adecuado. Ahora, lo que hemos visto en Lugansk, ¿no? Se nos hizo un tour por las localidades que han sido las más afectadas, como en este caso Severodonetsk, que yo quedé muy sorprendido, de hecho hice una filmación que la pueden encontrar en nuestra página web, en YouTube sobre todo, en nuestro canal de Proyecto Patria, donde visitamos un complejo habitacional completamente destruido, donde hay un tanque ucraniano. O sea, esto es evidencia de que para el ejército ucraniano la población civil siempre fue un objetivo. ¿Qué hace un tanque? Obviamente, no un artefacto militar del ejército ucraniano dentro de un complejo habitacional civil, ¿no? Entonces son cuestiones que llaman a la reflexión y nos da cuenta de que lo que dijiste al inicio, o sea, cuando el presidente Vladimir Putin inicia no una guerra. Esto acá en Rusia no se considera una guerra, esto se considera una operación militar especial, que como tú bien dices, tenía objetivos claros y concretos. Proteger a la gente rusoparlante del Donbass que venía siendo masacrada por su propio gobierno desde el 2014, desnazificar, porque como ya dije, es la ideología del gobierno ucraniano actualmente, lo sigue siendo, ¿no? Eso hay evidencia de sobra, por más que los medios occidentales no lo quieran decir, porque les molesta, no les gusta porque va contra sus ideales liberales y democráticos y derechos humanistas, pero es la realidad, y desmilitarizar. O sea, todo esto se ha cumplido a cabalidad, ¿no? La población del Donbass está siendo protegida. Ucrania prácticamente es un ejército diezmado, ¿no? Tuvimos oportunidad de conocer a soldados ucranianos recientemente capturados que prácticamente sus testimonios eran desgarradores, ¿no? De que un día fueron a comprar el pan o a la tienda y los secuestraron y los mandaron al frente, ¿no? Gente de todo tipo de edad, o sea, lo que ha cometido Occidente es simplemente inmolar a Ucrania en nombre de los valores occidentales. Acá no es un tema de Ucrania. Quien piense, como ha hecho la prensa, ¿no? Generar esa idea de que es un conflicto entre Rusia y Ucrania, o sea, no he entendido absolutamente nada. Esto que estamos viendo acá es un conflicto entre la OTAN y Rusia. Y digo la OTAN primero porque es la OTAN la que inicia toda esta provocación contra Rusia, a la que no se le perdona justamente, como digo, tener su propia cosmovisión, su propio entendimiento de lo que es la política, la economía, la geopolítica, ¿no? Y que no se subordina a los intereses del atlantismo, del globalismo, del mundo anglosajón, de Estados Unidos, como tú le quieras llamar, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿cómo vemos hemos visto a la gente del Donbass, cómo se siente? Mira, es como ellos dicen, ¿no? Es como una ruleta rusa, ¿no? Siempre fue como una ruleta rusa. O sea, es gente, a mí me dejó muy sorprendido, gente prácticamente muy entregada al día a día, ¿no? O sea, como que eso crea, vivir bajo amenaza constante, te crea una psicología totalmente distinta a como podría tener cualquier persona en un lugar que no se vive bajo esa amenaza, ¿no? Entonces, hoy día puede ser y hoy día no, ¿no? Ahora, por supuesto, es diferente. Esto ha cambiado. Sin embargo, como bien mencionabas, el ejército ucraniano todavía, si bien es cierto, militarmente ya prácticamente está noqueado, prácticamente ya no puede hacer nada, ¿no? No, mejor dicho, no puede mantener, no puede manejar una guerra convencional contra Rusia,
porque ha sido, bueno, militarmente ya hay que decirlo claramente, esto ya hasta los propios analistas serios, realistas de Occidente ya lo están admitiendo, ¿no? En su momento lo hizo John Marsheimer, que ya estamos hablando de palabras mayores dentro del análisis estratégico, William Schreiber y el propio Henry Kissinger, que ya pasó a mejor vida no hace mucho, ¿no? Él dijo precisamente antes de morir, en una de sus declaraciones más polémicas, ¿no? Incluso se lo puso dentro de las listas negras que tiene, ¿no?, los servicios ucranianos, decir, lo peor que podemos hacer es considerar o decirle al pueblo ucraniano o hacer creer a los ucranianos que pueden ganarle a Rusia. O sea, eso es imposible. Y eso ha sucedido, ¿no? Y ojo, Rusia no se ha enfrentado con cualquier paisito europeo. Se ha enfrentado con el país más grande de Europa y el mejor armado, que según especialistas consideran, ¿no?, expertos militares, que solo la conjugación del ejército francés, italiano y alemán podrían ser equivalente a lo que tenía de capacidades el ejército ucraniano, solventado desde el 2014 y antes, en todo sentido, por la OTAN. O sea, no es Ucrania acá la que ha estado combatiendo con Rusia. Ucrania simplemente ha puesto los muertos, ha puesto la sangre, ha puesto la desgracia del pueblo ucraniano, no ha puesto otra cosa, porque después toda la estrategia, la ecoestrategia, la inteligencia, todo, el armamento es Made in OTAN. Eso que quede claro. O sea, aquí no está siendo derrotado Ucrania en sí, está siendo derrotada la OTAN, ¿no? Y por eso es que vemos la última conferencia de Múnich, cómo es que se están tan nerviosos, ¿no? Entonces, vemos pues que ahora se respira un poco más de tranquilidad y se ve claramente que a pesar de toda la tragedia, a pesar de toda la muerte y a pesar de toda la amenaza constante en la que vive esta población, intentan buscar una vida, por decirlo de un modo, normal. Intentan ver en ser parte de la Federación Rusa, a lo que dije, su histórico órbita cultural, ¿no?, lingüística, étnica, encontrar un futuro. Y de hecho que así está haciendo, ¿no? O sea, la Federación Rusa está cumpliendo a cabalidad prácticamente todos los objetivos que se había asignado en su momento y nunca llamó de guerra. O sea, los medios occidentales hablan de la guerra de Rusia. Cuando se habla de guerra, sí. Un término que si bien desde tu apreciación son conceptos diferentes, la gente lo asuma o lo asume, lo mastica como, como lo mismo, ¿no? Como un sinónimo. Pero ¿cuál entonces es la diferencia entre el concepto, la perspectiva de una operación especial a una guerra? ¿En qué se diferencian para que Mm, algunos digan, Muy bueno, buena pregunta. son dos Eh, escenarios o dos formatos distintos? Porque bueno, hay Te armas, agradezco hay la pregunta, soldados, Carlos. hay incursiones y Ujú. enfrentamientos. ¿En qué Mm, se diferencia uno de otro? Una guerra, cuando hablamos de guerra, para no ser muy tedioso con la explicación, o sea, cuando hablamos de una guerra es que todos los recursos del país, demográficos, económicos, obviamente militares, se destinan justamente a desarrollar esta actividad tan compleja que es la guerra. Pero en este caso no es así. Cuando yo en un programa anterior yo ya había, me preguntaron algo parecido, o sea, cuando uno viene a Moscú se queda totalmente sorprendido porque, o sea, ¿quién va a pensar que este país está en guerra? Eso es imposible. Ves una dinámica, o sea, de lejos Moscú es la capital más importante de Europa ahora, o sea, ¿qué capital europea, o sea, dentro de, ¿no?, geográficamente Moscú, San Petersburgo son territorios que se encuentran dentro de Europa? Porque tú sabes que es transcontinental, hay una parte, la mayoría está en el Asia, pero esta parte, que es Moscú, San Petersburgo y otras ciudades importantes, están dentro de lo que es Europa. ¿Y qué otra capital tiene ese dinamismo que tiene Moscú en términos demográficos de población, en términos económicos? Las sanciones simplemente han sido un fracaso total. Las sanciones más a Europa, a Occidente, que a la propia Rusia, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú te vas acá a mí me sorprendió la cantidad de supermercados que existen, de hipermercados, o sea, es algo que es una vitalidad económica que uno simplemente no puede creer que está en un país que nos pintan los medios de comunicación que está en una guerra. Entonces, no podría decirse categóricamente que Rusia está en guerra. Ahora, una operación militar especial como la que se viene llevando como es prácticamente una intervención militar quirúrgica,
¿no? Sin necesidad de destruir a toda la población, ¿no? La población de Ucrania ya prácticamente es un estado fallido, se ha retirado. Y cumplir los objetivos tácticos, o sea, simplemente mandar una parte, no, los medios de comunicación hacen pensar que Rusia está invirtiendo todas sus capacidades en Ucrania, pero de verdad que eso no es así. Un mínimo entendido analista militar más o menos serio jamás va a decir eso. Lo que te va a decir es que por lo mínimo Rusia está que mueve ni siquiera el 10% de sus capacidades, ¿no? O sea, esa es la verdad. Sin embargo, Ucrania, para la OTAN se ha sido una guerra. Para la OTAN se ha sido una guerra. Para Ucrania ha sido una guerra, no para Rusia. Eso que quede claro. Si tomo en consideración lo que tú me estás planteando, Estados Unidos entonces hizo operaciones especiales en Irak, en Siria o en Afganistán. Lo digo porque en ese tiempo probablemente algún visitante también a Estados Unidos podrá haber dicho, bueno, esto no es un país en guerra, no parece que todos sus elementos estén destinados hacia el conflicto. Claro, si tú quieres verlo así, o sea, ¿cuál ha sido la excusa ahí, por ejemplo? El tema del terrorismo internacional, generando ellos el mismo terrorismo internacional, porque todos esos grupos contra los que supuestamente se combatía hasta la actualidad, el ISIS, el Daesh y todos esos grupos, por ejemplo, fueron creados por Occidente, porque esos grupos terroristas, de terrorismo islámico, todo ese tema, curiosamente, siempre atacaban a los enemigos o a los objetivos estratégicos de Estados Unidos en esa región de Oriente Medio. ¿Cuándo se ha visto que el Daesh, que el ISIS haya atacado a Israel, por ejemplo? O sea, ¿no? Ha sido la coartada perfecta. También puede entenderse, o sea, desde una perspectiva realista, maquiavélica, tranquilamente puede ser asumible de esa manera, pero obviamente el móvil es diferente, o sea, Rusia no, es una realidad la del Donbass, o sea, es su población la que está siendo masacrada, es gente que se siente parte de Rusia y que simplemente ha sido masacrada por su propio Estado, o sea, yo lo veo así. Dentro del contexto este de Ucrania, el conflicto, lo que se ve es una parte a lo interno de Ucrania, ¿no? Lo que tú has mencionado, las cuatro, ¿no? Los objetivos estratégicos dentro de Ucrania. Desmilitarizar, desnazificar, proteger a la población, muy bien. Pero hay uno que es el estratégico o geoestratégico que va más allá de Ucrania y es justamente frenar el avance de la OTAN, ¿no? Y eso se ha logrado plenamente también a cabalidad, o sea, está con esto que está sucediendo, que la OTAN no va a poder hacer lo que en su momento prometió Ucrania de incorporarla dentro de la OTAN, ¿no? No para protegerla ni mucho menos, no, sino para movilizar material estratégico a las fronteras de Rusia, porque no olvidemos que la OTAN, perdón, Ucrania permite, la geografía ucraniana permite lo que se llama una profundidad estratégica, o sea, si te digo, mira, desde donde está ahorita la OTAN, el límite, ¿no? Lo que es Polonia y otros países aledaños occidental a la Ucrania occidental, un misil estratégico, o sea, vale decir nuclear, demora más o menos 10, 15 minutos, ¿no? Aproximadamente a llegar hasta Moscú, San Petersburgo. Hasta eso los rusos tienen capacidades de neutralizar ese armamento, esos equipos. Pero si ya se acercan, ¿no? Si Ucrania pasa a ser parte de la OTAN, eso se reduce a 5 minutos y a menos, 8 o 5 minutos y menos tal vez. Y ahí se reducen capacidades de neutralización de estos artefactos. Entonces, eso es lo estratégico que desde un momento siempre se ha visto, al menos yo lo he visto así, o sea, esto hay que verlo en esos planos. Dentro de Ucrania, que ya se cumplió, y fuera de Ucrania. Ahora el gobierno, el ejército ucraniano, diezmado como está, solamente le queda una cosa, el terrorismo, lo que estamos viendo en Belgorod, como tú mencionabas, siguen enviando ellos misiles, pero una guerra convencional simplemente ya no la pueden hacer, ya están derrotados militarmente. El análisis al Donbass, eh, que fue la experiencia reciente que estuvieron en este lugar. Creo que conversamos 5 días, tiempo suficiente y seguro para estar en el lugar y experimentar eh, la, la información y las sensaciones que se recogen en el lugar. Y una inquietud que me gravita y que es un aspecto que a veces conversando con las personas que no tienen alcance o están expuestas a la información, ignoran por qué Ucrania desde 2014 tenía esta guerra en particular, guerra interna en su momento en contra de Donbass. ¿Qué hicieron los habitantes del Donbass para generar este conflicto, esta animadversión, este objetivo de Kiev
de, de matar a su población, de bombardearlos? ¿Cuál era el objetivo para escarmentarlos? Mm, Como te dije, o sea, es una ideología demoníaca apoderado del gobierno y del régimen ucraniano. O sea, el neonazismo es una realidad. Gente que se tatúa esvásticas, que hace saludos, eso incluso está documentado, hay documentales sobre eso, o sea, eso es una realidad. ¿No? Es algo bien cultural dentro del ejército ucraniano, ¿no? No del pueblo en sí, pero por lo menos de las élites siempre ha existido. Basta, te digo, hay que revisar los mítines de Petro Poroshenko, el padre intelectual, si se quiere, ¿no? De Zelensky. Él ya lo decía en sus mítines, o sea, abiertamente, vamos a ir con todo contra esa población. Luego Zelensky, en más de una ocasión, en reuniones que tuvo, ¿no? Como presidente, en fiestas, eventos, festivales que lo invitaron, nunca desaprovechó la oportunidad para decirlo con claridad, esa basura del Donbass, o sea, eso también está grabado. Entonces, el objetivo ahí, o sea, era justamente barrer esa población. Esto, los servicios de inteligencia occidentales sabían perfectamente que previas, ¿no? A las vísperas de la operación militar especial, Ucrania estaba con todo el armamento de la OTAN lista para barrer esa región, o sea, ¿no? Cometer un genocidio en toda regla, como actualmente se está viendo en Oriente Medio con Palestina. Simplemente que, bueno, es diferente. O sea, en este caso, Putin no iba a permitir que se siga derramando gente de habla rusa, ¿no? Que siente filiación por la Rusia histórica. Y de hecho, conversamos con personas dentro de Lugansk, no voy a decir su nombre, pero con un combatiente italiano que había sido el primer extranjero que había combatido en el frente italiano, perdón, en el frente del Donbass como italiano, ¿no? Como extranjero. Y él nos comentó de que, o sea, eh, nos dijo, ¿no? Miren muchachos, sinceramente, sin el apoyo de Rusia, nosotros nunca hubiéramos podido resistir más de lo debido, más de lo pertinente contra Ucrania, ¿no? Porque, de hecho, como dije hace un momento, o sea, el ejército ucraniano es el ejército, o bueno, era el mejor ejército preparado de la Unión, dentro de lo que es Europa, ¿no? Unión Europea no, porque no es de la Unión Europea, pero dentro de Europa es el mejor ejército, mejor y sobre todo con algo que no tienen otros ejércitos, o sea, toda esa rusofobia sembrada desde Occidente, propalada, ¿no? Contra un pueblo que no debería estar en esta situación porque como los bielorrusos son pueblos que comparten no solo una historia en común, los mismos genes prácticamente, o sea, entonces, eso es que se ha sembrado dentro de Ucrania, ¿no? Se les hizo pensar que podían desgastar a Rusia tomando el Donbass, ¿no? Y que Rusia no iba a decir nada y que, bueno, pero como digo, o sea, no es un tema dentro de Ucrania en sí, o sea, Ucrania ha sido un instrumento, lamentablemente, han sido ellos utilizados, han sido inmolados en nombre de Occidente. Y ahora Occidente, ¿cómo les está pagando? O sea, ya prácticamente para todo el mundo ya no es un secreto, que ya cada vez más los líderes occidentales van diciendo de que esto ya no tiene sentido. Hasta el propio Biden con esto de Advitka, por ejemplo, de esta región que recientemente ha tomado posesión la Federación Rusa, el ejército ruso, o sea, lo ha dicho claramente, o sea, eso es incluso un poco molesto, no un poco, no, bien molesto, diciendo, o sea, eso ya es una pérdida irreparable, ¿no? Y gente dentro de la misma Alemania, el país más otanista, si se quiere, dentro de Europa, más rusofóbico dentro de Europa, también lo están diciendo. O sea, estos simplemente son tambores de que algo ya pues no va a ir nada bien Ucrania. Ucrania va a terminar con el territorio fragmentado, con el Donbass ya no siendo parte, pero no solamente, porque Polonia, Rumania y otros países aledaños de la parte occidental también están reclamando territorios dentro de lo que históricamente y supuestamente les pertenecen. O sea, por donde se mire, ha sido totalmente va de Ucrania. Y esto tiene un responsable dentro de Ucrania, ¿no? Si bien es cierto, Occidente siempre ha instigado esto desde el exterior, Zelensky, o sea, no entiendo yo a veces por qué logra esto, si todos los presidentes anteriores a Zelensky exceptuando Poroshenko, tenían una perspectiva un tanto más estratégica, sin llegar a ser, bueno, a querer a los rusos o intentar llevar las paces bien, siempre intentaron ser un poco más realistas, en el sentido de que, bueno, no nos podemos llevar solo bien con la OTAN y mal con Rusia, ¿no? Entonces hay que intentar estar al medio. Pero ¿qué hace Zelensky? Zelensky prácticamente se lanza a los brazos de la OTAN y le da la espalda totalmente a Rusia. Y eso no puede ser posible, porque para Rusia
históricamente hablando, ese territorio es muy estratégico, teniendo en cuenta de que para para Estados Unidos, para el mundo anglosajón, Rusia siempre va a ser algo eh, no grato, ¿no? No merece existir Rusia. O sea, esa es la mentalidad de esta gente y los rusos lo saben. Y ellos saben que si Ucrania pasa a ser parte de la OTAN, la existencia de Rusia como Estado simplemente va a dejar de ser. Estás describiendo un escenario post-Ucrania en donde prácticamente los países vecinos y supuestamente aliados de Ucrania se la quieren canibalizar, en donde Tal cual. De hecho que Rumanía sí, así también Hungría creo que reclama un espacio de la Ucrania, Polonia también, donde estarían reclamando su pedazo luego de un escenario que ya parece inminente, que es el de o ya consumado, de la derrota de Ucrania, solo que todavía no se ha oficializado. Te quería preguntar no, pero justamente, esto lo sabe Carlos, esto Occidente lo sabe y desde hace tiempo. Ellos, cualquier analista más o menos serio, sabe que nunca pudo, Ucrania nunca tuvo oportunidad contra Rusia. Eso es la verdad de fondo, sino que ahora ya se complica el tema para el bloque atlántico porque no es solamente la derrota de Ucrania, es la derrota de todo el complejo militar e industrial occidental en Ucrania. Todo su armamento, toda su inteligencia, bueno, exceptuando los hombres que no ha puesto, pero todo es Made in OTAN, toda la directiva ha venido desde Washington. O sea, esto es una humillación que pone la ecuación mucho más peligrosa, porque tampoco se van a quedar tan con los brazos cruzados, ¿no? Porque al pasar esto, bueno, esto va a encandilar a otras potencias que no se llevan muy bien con Occidente, porque China está muy atenta a la cuestión también. O sea, van a decir, bueno, si esto es el ejemplo de Ucrania, esto nos puede pasar en Taiwán, pero ya sabemos que no van a poder tampoco, ¿no? Entonces, es un tema de prestigio, si se quiere, ¿no? O sea, y ellos lo saben. ¿revelaría entonces las debilidades de la OTAN, que no es tan potente como parece, no sería tan la OTAN, y jugando un Mira, poco con la palabra? Y justamente con lo que estás adelantando, de que lo que sucede en Ucrania pudiese servir de lección para otras potencias que están en la órbita del eje, del denominado eje del mal por parte de Estados Unidos, te pregunto si este conflicto es un punto de quiebre en la configuración hacia un nuevo orden global. ¿Por qué, por qué es este un punto nodal de quiebre? mm, bueno, de las tres placas geopolíticas más importantes, ¿no? Una es Europa Oriental, otra es el Medio Oriente y otra es el Indo-Pacífico. Y de estas tres placas geopolíticas, entendiendo por placas geopolíticas aquellas regiones que proyectan situaciones y escenarios a escala más allá de sus continentes, prácticamente dos ya están activadas, ¿no? Europa Oriental con el conflicto ruso-ucraniano, que ya vemos pues de lejos quién va a perder, ¿no? Y quién va, bueno, va a imponerse. En Europa, en Oriente Medio estamos viendo toda esta situación con Israel, que más allá de toda la matanza y masacre y genocidio que está cometiendo allí, el desprestigio como país que nunca le ha sucedido algo parecido. O sea, hasta la Corte Internacional de Justicia, que no es adepta justamente a los intereses contrahegemónicos, ¿no? Ya se pronunció en contra de Israel. O sea, esto es inédito, esto nunca le ha pasado a Israel. Y lo que se verá en Taiwán con respecto al Indo-Pacífico, que va a ser algo prácticamente calcado a lo de Ucrania, ¿no? Generar lo que se llama una guerra proxy, o sea, una guerra, para quien no entiende, disculpen, una guerra delivery, ¿no? Yo no pongo mis soldados, ¿no? Pero en mano a alguien que pueda hacer la guerra en vez de uno, ¿no? Entonces, esto ha pasado con Ucrania, eso va a pasar con Taiwán también. Entonces, ahora estamos entrando a un nuevo orden internacional, ¿no? Un nuevo orden pluricéntrico, si se quiere, ¿no? Multipolar. Algunos pensadores como el profesor Alexander Dugin, a quien tengo el honor de conocer acá en Moscú, él es el máximo exponente, ¿no? De esta perspectiva no solo teórica, sino práctica de las relaciones internacionales. Sucede que en el estudio, por lo menos en Occidente, en las universidades que al menos yo conozco, no se aborda, se sigue pensando con marcos teóricos de la posguerra fría, donde Estados Unidos, ¿no? Se enarbola como el gendarme del mundo libre y que todo el mundo le hacía caso. Bueno, eso fue efectivamente un momento, ¿no? Un momento
de éxtasis neoliberal, de la globalización, cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, como decía Francis Fukuyama, el fin de la historia, el último hombre, somos nosotros los que hemos ganado esto, así que todo el, ¿no? Todo el mundo tiene que seguir al compás, ¿no? En lo económico, el neoliberalismo, el capitalismo, en lo ético, moral, el individualismo y bueno, y la democracia liberal en lo político. Entonces, esa trilogía es la que mandó, por lo menos en ese lapso de tiempo, ¿no? En los 90, yo diría. Porque aquí, antes de los 90, existía lo que es el mundo bipolar, que, bueno, nuestros padres conocieron más que nosotros. Yo soy del 87, no llegué a ver ese mundo, pero existió, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial hay dos superpotencias que van a sostener un mundo bipolar, ¿no? De dos polos de poder, concretamente Estados Unidos y la extinta hoy ya Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex URSS, la Unión Soviética. Luego en los 90 implosiona la Unión Soviética y Estados Unidos prácticamente se queda, como dije, como el gendarme del mundo libre, ¿no? Y cantan victoria y enarbolan las causas neoliberales, liberales y todo lo que ya se sabe, ¿no? La cúspide de la globalización, la geopolítica ya pasó de moda, no hay que hacer caso a esto, los intereses nacionales ya no existen, ahora todo es un mercado, ¿no? La paz mundial está asegurada, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se compra, todo se vende. Pero eso se rompió, eso hay discusión, algunos dicen el 2008, otros dicen que el 2014 con la apuesta de Putin en lo que es Ucrania también, no olvidemos, que rompe el orden internacional, otros consideran que con la crisis de Yugoslavia en los 90, pero el consenso es que a fines de los 90, inicios del 2000, se rompe esa unipolaridad, ¿no? De un solo polo de poder que le dicta al mundo lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que ellos han denominado los neoconservadores, la señora Victoria Nuland, su esposo Robert Kagan, el señor Wolfowitz, ¿no? Estos ideólogos de la actual, de la política exterior norteamericana, el nuevo siglo americano, ¿no? Que se basa justamente, ¿no? Se fundamenta en un orden internacional basado en reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Las que ellos dicen. ¿Y cómo son esas reglas? O sea, si tú no estás de acuerdo, entonces eres un enemigo. Y si eres un enemigo, no hay complacencia contigo, tienes que ser destruido. Con algunos países sí, efectivamente se pudo hacer esto, como Libia, como Irak, entre otros, ¿no? Pero otra cosa es Rusia, otra cosa es China, que son superpotencias, ¿no? Y otra cosa es Irán también, que son también superpotencias regionales, ¿no? Entonces, en ese contexto se rompe la unipolaridad y está emergiendo ya no un mundo bipolar, ahora está emergiendo un mundo multipolar, porque ya no solamente hay dos polos de poder como en la Guerra Fría, tras la Segunda Guerra Mundial, tampoco hay un mundo unipolar, ¿no? De un solo polo de poder, ¿no? Tras la caída de la Unión Soviética en los 90, ahora estamos asistiendo a la emergencia de múltiples polos de poder que están socavando a ese orden internacional basado en reglas, que en la práctica están cuestionando en términos militares, el caso de Rusia, en términos económicos, el caso de China, y en términos incluso civilizatorios culturales, como son todos estos países de estos bloques que rechazan a lo que ellos denominan derechos humanos y que suena tan bonito, que están reclamando que se respete sus propias formas de entender el mundo, en términos de economía, en términos de cultura, en términos de religión, ¿no? Entonces se está discutiendo acá no solamente la hegemonía económica y militar, sino civilizatoria de Occidente. Ese intento de imponer en el mundo una homogenización, una estandarización, simplemente se está cayendo abajo. Y Ucrania es un catalizador de todo este proceso. O sea, esto ya estaba viniendo, Carlos. Esto no se inicia con Ucrania. Ucrania sí cataliza todo ese proceso, ¿no? Y bueno, y Sí, estamos vamos, viendo en este cómo es proceso que de les va mal catalización, en Carlos, Ucrania, ¿no? Se pasaron a cuéntame. Oriente Medio y ahora esto se va a ir a para lo que es Taiwán. ¿Por qué es así? Cuando a esta gente le va mal, lo que hacen no es pararla, sino eh, ponerlo peor, todo peor. Entonces es un momento muy peligroso. Presenta grandes oportunidades porque obviamente en un nuevo orden internacional presenta una oportunidad de que los países puedan hacer y jugar otro tipo de reglas que sean más justas para todos. Entre otras cosas, porque la economía occidental está sustentada en las finanzas. En el dólar es una ficción, es un papel que no tiene valía alguna ya, es un papel mojado. ¿Por qué? Porque Occidente se hizo con economía física real, con producción, con industria. Pero desde Roosevelt en adelante se cambia el patrón oro por el patrón dólar y es la maquinita, es producir dinero ad infinitum, imprimir billetes ad infinitum sin producción real.
Toda la producción real se ha trasladado a este bloque euroasiático, Rusia, China, que juegan con materias primas, con tecnología de punta, con infraestructura, y contra eso Occidente ya no puede hacer nada. O sea, los BRICS eso en el fondo representan eso, el triunfo o el avance de la economía física frente al mundo de las finanzas que ha terminado siendo el cáncer de Occidente. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Y en esto Ucrania es un catalizador, al igual que lo es Oriente Medio y que en un momento va a ser Taiwán. Lo peligroso es que ahora, nunca antes en la historia existió tantas capacidades nucleares por parte de las potencias, ¿no? Ese es el gran miedo que se tiene, que esta transición de que va a haber un cambio, va a haber un cambio. Y este conflicto que se está viendo son expresión, es el síntoma de esos cambios. ¿No? No es que a uno le guste la guerra, no, no, simplemente esto que nos está demostrando, que la guerra sigue siendo el gran patrón determinante dentro de los cambios de orden internacional. O sea, lo que la operación militar rusa ha tenido un impacto no solamente en Ucrania, o sea, mucho más allá. Veamos cómo Europa, sin estar en guerra directa con Rusia, prácticamente la economía pareciera que estuviera dentro de una economía de guerra, ¿no? Por decir algo. Carlos, nos resta ya un par de minutos para, bueno, cerrar esta interesante conversación en la cual nos ha dado luces, insumos y argumentos para poder adentrarnos y comprender un poco, ampliar un poco más la comprensión de lo que ha sido el desarrollo de esta operación especial. Una operación especial que comenzó en febrero de 2022, ya estamos en víspera de los 2 años, han sucedido muchas cosas, entre ellas algunos presupuestaban de que iba a ser una operación rápida por parte de Rusia, otros creían que se iba a desgastar Rusia, iba a colapsar su economía y que la OTAN prácticamente iba a llegar con una fila de tanques hasta, o los ucranianos, o la OTAN a través de Ucrania con una fila de tanques hasta la Plaza Roja. No ha sido así, no ha sido así. Incluso en la entrevista que ofreció el presidente Putin a Tucker Carlson, bastante mediática, se aborda, se pregunta sobre la posibilidad de una resolución de este conflicto. Putin ha dicho que siempre ha estado dispuesto, pero que ha sido Occidente la que ha boicoteado, la que ha prácticamente puesto los obstáculos para llegar a esta resolución. Y te quiero preguntar justamente desde tu perspectiva como analista geopolítico, ya pregunta para cerrar, y esperamos que también cierre el conflicto en Ucrania. ¿Va a tener un final, o este conflicto va a ser una guerra permanente en donde la OTAN y Occidente va a seguir moliendo a Ucrania para tratar de mellar un poco a Rusia, o Rusia va a llegar a Kiev, se va a producir prácticamente la desaparición de Ucrania porque el resto va a querer canibalizar y reclamar un pedazo de ese territorio? Desde tu perspectiva, ¿cómo va a terminar esto? Bueno, como diría un amigo analista, ¿no? Que estoy de acuerdo cuando dice que es probable que Ucrania sea pues la Corea del Norte, perdón, la Corea del siglo XXI, o el Vietnam del siglo XXI, que va a terminar fragmentada, ¿no? Vamos a ver pues que esto no se termina acá, porque Rusia siempre va a ser una amenaza para los intereses occidentales. Como digo, Rusia y China tienen sus propios modelos dentro de lo que es la economía, la cultura, su cosmovisión del mundo. Es muy diferente a lo que ahora impone Occidente. Su concepción de la familia, ¿no? Mamá, papá, hijo, su concepción de la economía, o sea, son cuestiones nada menores. Frente a un Occidente que te impone nuevas formas de familias, los rusos plantan cara y Putin dice, no, la familia es sobre papá, mujer, niño. Entonces, eso no van a perdonar nunca, porque Occidente está apoderado. Cuando hablo de Occidente, concretamente me refiero a Estados Unidos. Hay una especie de secta que controla el Partido Demócrata, sobre todo. No, el republicano más o menos, pero sobre todo los demócratas, que están imbuidos por una ideología donde si el mundo no sigue sus reglas, hay que poner orden. ¿Y cómo se pone orden? Haciendo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esto no va a terminar allí. O sea, lamentablemente, o sea, puede que el Donbass esté más seguro que antes, claro está. Puede que, como hemos visto, que la Federación Rusa cumpla la función de proteger, y no solo de proteger, de reconstruir, que es la palabra clave en todo esto, ¿no? Que hemos visto. Lo que estaba destruido se está reconstruyendo, nuevos hospitales, nuevos colegios, nuevos centros deportivos, y hacer que la gente intente vivir una vida mejor y, en su mejor de los casos, que vuelva a la industria, porque no olvidemos que esta región es altamente industrial, con materias primas estratégicas como carbón, entonces, y acero y otras producciones que aquí había. Y
como digo, o sea, puede que el caso de Ucrania termine, ¿no? Pero siempre va a ser, el mundo nunca va a ser un lugar tranquilo para Rusia, nunca va a ser un lugar pacífico. Por el contrario, el mundo siempre va a ser un lugar peligroso, porque un país tan grande, con tantos recursos, siempre va a tener enemigos que van a apetecer, ¿no?, todos esos recursos. Por lo tanto, Rusia nunca ha abandonado, nunca ha bajado la guardia en asuntos militares, en asuntos geopolíticos, que como se ve está a la super vanguardia. Entonces, lo que vamos a ver en adelante de este 2024 no va a ser un tema de tranquilidad. Vamos a ver que los conflictos se van a agudizar en todo el mundo, ¿no? Como dije, de las tres placas geopolíticas más importantes en el planeta, dos ya están activadas. Europa Oriental, como el caso de Ucrania, Oriente Medio, con el renovado genocidio palestino, y lo que veremos en Taiwán, ¿no? Hay que estar muy atento a todo esto porque, como dije hace un momento, hay armas de destrucción masiva en medio. Entonces, eso ya no sería solamente un conflicto a escala de esos niveles, sino podría escalar a otro tipo de conflicto donde, bueno, pues la población de Europa, sobre todo Europa, porque o sea, Europa, para Rusia, estos países de la OTAN, todos son objetivos. O sea, si esto sigue escalando, es un escenario muy terrible, ¿no? No necesariamente el uso de armas estratégicas, porque hay armas tácticas que no necesariamente se utilizan contra la población, sino contra la infraestructura estratégica, pero eso es ya otro tema. Bueno, Carlos, de verdad muchísimas gracias por concedernos tu tiempo. Estábamos enlazándonos, esta conversación es con Carlos Mamani desde Moscú. Al momento que estamos grabando ya y cerrando esta entrevista son las 9:40 de la noche, hora de Moscú, y aquí son aquí tengo la hora, 2:40 de la tarde. Queremos agradecer entonces, Carlos, tu disponibilidad, también la visión que nos ofrece sobre el conflicto, la operación especial rusa en Ucrania, en donde nos ha dado algunas características que distinguen un concepto de otro, porque lo que sucede en Ucrania no sería una guerra, sino una operación especial militar. Él es sociólogo peruano, periodista, colaborador permanente también de Tanques de Análisis, Asia TV de Argentina, CREI de Nicaragua, Geopolítica.ru de Rusia, Proyecto Patria, y también va a ser colaborador y seguramente invitado en otras ocasiones acá en Venezuela News y también para En Contexto con. Estamos agradecidos contigo, Carlos, un abrazo en la distancia y gracias por compartir entonces esta información y estas perspectivas con el público de Venezuela News y también que ve este espacio En Contexto con desde Caracas, Venezuela. Les saluda a este servidor Carlos Arellán Solórzano. La invitación es para que comparta este material una vez esté publicado a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, que le dé a la campanita de notificaciones para que esté pendiente, esté informado para cuando se posteen nuevos productos en el canal de YouTube de Venezuela News, y también le dé like, deje su comentario porque eso ayuda a potenciar la replicación de este material en la plataforma del YouTube. Así que bueno, dicho esto, me despido. La invitación entonces reiterada, siga el canal de Venezuela News, dele like a este material y dele click a la campanita de notificaciones a las 5 de la tarde todos los jueves en Contexto con.